Bueno, el punto 5.5 se refiere a solicitar informes a la Secretaría de la Función Pública y otras dependencias sobre las investigaciones que han realizado en relación al Grupo IGA. Y también quisiera juntarlo con el punto 5.16 en una sola argumentación porque es el mismo tema. Se pide que se informe sobre los contratos celebrados con empresas vinculadas al empresario Juan Armando Hinojosa, también del Grupo IGA. Es de alta prioridad aprobar estos puntos de acuerdo. El primero porque solicita un informe sobre el avance de las investigaciones de posibles vínculos y conflictos de interés entre el Grupo IGA y el Gobierno federal. Y el segundo, para que se conozca la totalidad de los contratos entregados al Grupo IGA. La solicitud es a la Secretaría de la Función Pública, a la Secretaría de Hacienda, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a Banobras. Nosotros como legisladores, como Poder Legislativo, tenemos la responsabilidad de ser vigilantes de la actuación de los gobernantes y también de hacer vigilancia del erario público. Los medios, la opinión pública han señalado hechos de corrupción, conflicto de interés, que involucran al propio presidente de la República, a su esposa, al secretario de Hacienda. No es un asunto menor. El secretario Virgilio Andrade fue puesto en ese cargo de secretario de la Función Pública, se le nombró para que hiciera esta investigación a fondo. Han pasado ya varios meses desde su nombramiento y no vemos ningún avance. Al menos se está solicitando en este punto de acuerdo que entregue al Congreso de la Unión un avance de las investigaciones para las cuales fue designado por el propio presidente. Es de difícil credibilidad que el empleado del presidente pueda llegar a fondo y puede darse tal vez otro caso de impunidad que sería muy grave que esto pasara. El Grupo IGA ha sido uno de los grupos empresariales, ha sido uno de los grupos empresariales pues consentidos, preferidos por el gobierno federal y por el gobierno del Estado de México. Ha tenido a cargo la construcción del aeropuerto de Toluca, el hospital de Zumpango, la carretera Toluca-Tlacomulco, 58 obras carreteras en el Estado de México. Todo esto con la figura de proyectos de prestación de servicios. Se le han entregado miles de millones de pesos del erario público y no se tiene conocimiento de cuál es el resultado de las auditorías. También la fallida obra del tren rápido México-Querétaro por adjudicación directa, donde también el hangar presidencial, donde se dieron casi 1,000 millones de pesos, el acueducto Monterrey 6, como bajo la figura de asociación público-privada. Quedan muchas dudas, así que debemos exigir la máxima transparencia en estas obras, evitar la corrupción, el tráfico de influencia, el conflicto de interés de los funcionarios del gobierno federal. Y debemos hacer y levantar la voz para que se entregue al Congreso de la Unión de una vez por todas el avance de las investigaciones. Ojalá sea la culminación de las investigaciones y se pueda conocer ante la opinión pública. Un hecho de tal gravedad no puede quedar en el olvido. Gracias. Sí, en efecto, de acuerdo como estamos viendo en la pantalla, hay dos resolutivos. En el primero se pide que la Secretaría de la Función Pública entregue la información solicitada en un plazo no mayor a 15 días. Y en el segundo se pide a varias dependencias, a la Secretaría de Obras, de Hacienda y de Comunicaciones, que entregue también una auditoría. Es un dictamen de punto de acuerdo, el 5.16, que se solicita a la Auditoría Superior de la Federación se revise en la cuenta pública 2014 todos estos contratos entregados al Grupo IGA. Recordemos que hicimos una reforma constitucional para que la Auditoría Superior de la Federación pueda
auditar en tiempo real, de ser un caso de enorme trascendencia e importancia, como es el caso, de tal manera que yo diría en el punto 5.5 puede quedar como lo está señalando el senador Burgos, solamente con el punto, la resolución primera, y de todas maneras el segundo puede inscribirse en el 5.16, que pediría se vote por separado, que es la solicitud de auditorías a todos los contratos entregados al Grupo IGA. Gracias, presidente. Este punto lo solicitó, la proponente es la diputada Gloria Bautista. Ella está exhortando a la Secretaría de Hacienda para que no desaparezca algunos programas sociales en el presupuesto 2016, cosa con lo cual estamos completamente de acuerdo. Sin embargo, desde que ella propuso este punto a la fecha han pasado varias cosas, entre otras que el gobierno federal decidió aumentar el precio de la leche Liconza, que es uno de los programas sociales más importantes que costea el presupuesto federal. Y hay que señalar que el Consejo de Administración de Liconza subió de 4.50 a 5.50 el litro de leche, diciendo que quiere robustecer las finanzas de la empresa para que pueda aumentar la cobertura, es decir, quitarle a unos pobres para darle a otros pobres, es decir, redistribuir la pobreza, en lugar de que en una democracia pues se redistribuye la riqueza, no la pobreza. Pero además no dice en cuántos más se va a poder incrementar la cobertura de este programa social tan importante, lo que en los hechos significa un recorte al presupuesto de Liconza, lo cual nos parece inaceptable, siendo un programa prioritario destinado a personas pobres. Es inaceptable, pues, porque además no pudo ocurrir en un peor momento, ahora que se están dando las cuentas de las encuestas de pobreza, tanto del INEGI como del Coneval. A Liconza se le está olvidando el mandato de ley para el cual fue creada, que es un derecho social, la leche, y facilitar el acceso a personas cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar, para que estas personas puedan tener esta leche fortificada. Si no están cumpliendo con el objetivo para el cual fue creada esta empresa, hay que traer a cuentas a los funcionarios de Liconza para que expliquen cuáles son sus consideraciones para haber aumentado este precio de la leche, que es un bien indispensable. Pero además, aumentar el precio aleja la posibilidad del acceso a la leche justo a los más pobres. Para 2015, Liconza se fijó una meta de beneficiar a 6.5 millones de personas, tan solo 83,000 personas más, lo cual, además de parecernos pírrico, nos parece que el incremento del precio de la leche no cumple con lo que incluso en la propia meta se está fijando Liconza. Y que unos beneficiarios paguen a otros no es una política pública que nos parezca lógica. El precio no debe, por lo tanto, incrementarse. Lo que debe de incrementarse es el presupuesto a este programa para que llegue a más gente, y debe de estudiarse el objetivo de este programa para que se cumpla con el objetivo de su creación. Debe también revisarse la eficiencia con la que opera este programa y la transparencia en sus cuentas y en el número de beneficiarios. Antes que aumentar el precio, debe de evaluarse si el presupuesto se está gastando eficientemente y si hay tela de dónde cortar, si hay funcionarios que pueden despedirse en lugar de aumentarle el presupuesto al precio de la leche, aumentar el precio de la leche a los más pobres. Si no alcanzara el presupuesto después de haberse hecho una medición, medir la eficiencia de este presupuesto, pues entonces debe de aumentarse el presupuesto, no el incremento. Lo digo en relación a los datos que se han dado a conocer por el INEGI, por el Coneval,
de que en estos 2 años, en el primer bienio del gobierno de Enrique Peña Nieto, aumentó el número de pobres. Esto es sumamente grave porque si uno mide el incremento de los pobres en términos per cápita, pues aumentó el número de pobres en 4.9%, lo cual es muy grave, que a pesar del aumento al presupuesto, a pesar de los objetivos que se han fijado, de todas maneras hay un aumento en el número de pobres. La distribución del ingreso no ha mejorado, la economía ha crecido muy poco, pero ese incremento ha beneficiado solamente al capital, no ha beneficiado a la población. Y los datos que da el INEGI son gravísimos. Y después de que el INEGI dio los resultados de su encuesta, es cuando Liconza aumenta el precio de la leche. Pareciera que Liconza lo único que estaba esperando es a que pasara el mes electoral, el 7 de junio, para luego hincarle el diente a los más pobres. Esto nos parece absurdo. Hay que quitar a esos funcionarios que no están leyendo la realidad de nuestro país. La economía está creciendo poco, no está beneficiando a los pobres, está aumentando el número de pobres. Dice el INEGI que el 60% de la población no recibe ingresos suficientes para adquirir una canasta básica, y que si bien el 10% de la población más pobre aumentó levemente sus ingresos, estos ingresos no alcanzan ni siquiera para comprar la canasta alimentaria. Dicho de otra manera, no tienen ni para comer, que es justamente a la gente que recibe la leche Liconza. Entonces, ¿cómo puede los funcionarios de Liconza aumentar el precio de la leche cuando el INEGI está diciendo que esa gente no tiene ni para comer, no le alcanza ni para comer? La gente de extrema pobreza se vio beneficiada, pero son solamente 100,000 personas, ya que pasaron de 11.5 millones a 11.4 millones, o sea, bajó en 100,000 personas las personas en extrema pobreza, pero dejaron de ser extremadamente pobres para ser pobres, es decir, siguen siendo pobres. Por eso ofende estas medidas de gente tecnocrática que no sabe, no tiene la sensibilidad para gobernar, porque además el INEGI está diciendo que 40 millones de mexicanos están en situación de vulnerabilidad. Perdón, el Coneval está diciendo que 40 millones de mexicanos están en situación de vulnerabilidad. Sintetizo, 60 millones de pobres, de los cuales hay en extrema pobreza 11.4 millones de personas, pero a eso hay que agregarle 40 millones de mexicanos que están en situación de vulnerabilidad, es decir, que solamente les alcanza para una canasta básica. Si se enferman, si tienen un accidente o pierden el empleo o el ingreso o lo saca el gobierno de una política social, como es el caso de Liconza, regresan a la condición de extremadamente pobres. Bueno, esto es sumamente grave y yo diría hay que hacer eco de esta solicitud que hace la diputada Gloria Bautista, de que no desaparezcan programas sociales importantes, pero agregar que no se aumente el precio de la leche Liconza, que los funcionarios comparezcan antes al Congreso de la Unión para dar cuentas de por qué quieren aumentarle la leche a los extremadamente pobres, siendo los datos del Coneval y del INEGI tal y como nos los están entregando. Es cuanto.